sweetest song of all. Buenas tardes a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañan en esta hora, en esta tarde. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros constantemente en estas clases que iniciamos a partir de la cuarentena, ¿verdad? Iniciamos con la idea de aprovechar el tiempo que teníamos disponible, un gran tiempo que muchas personas tenían por estar nuevamente sin trabajar y estar en sus hogares y estar guardados, podría decirse, ¿verdad? Encerrados en su hogar. Entonces, pues qué mejor aprovechar el tiempo que estudiando la palabra de Dios. Y iniciamos con esa intención, pero ahora se ha extendido y gracias a todos nuestros hermanos, amigos y familiares que nos mandaron temas y que quieren que hablemos de más temas y que tratemos de más temas en este espacio. Gracias por sus palabras de aliento, gracias por decir que me entienden. Entonces ya me doy por bien servido si ustedes me entienden, si ustedes logran comprender lo que trato de transmitir en cada clase y ustedes se beneficia y crece en lo espiritual y en el conocimiento de Dios, pues estoy más que agradecido por eso y más que pagado. Así es que les agradezco por acompañarnos cada día, por estar cada día con nosotros, por estar ahí a hacer de su tiempo, porque sé también que muchos ya regresaron a sus labores, a sus trabajos, a sus lugares donde laboran diariamente y aún así llegando de trabajar a hacer un espacio para estar acompañándonos, para estar junto con nosotros, estar estudiando la palabra de Dios. Así es que le doy muchas gracias por estar acompañándonos, por estar atendiendo a estos estudios y le pido que vaya por su Biblia, tenga su Biblia ahí a la mano para que estudie junto con nosotros. Tome su Biblia, tenga su Biblia disponible, o si no tiene una Biblia en libro, pues descárguela. Son gratuitas en celular. Si usted busca Biblia en español, hasta donde yo tengo entendido, hay muchas Biblias gratuitas, aplicaciones de Biblia, así es que puede descargar esa aplicación a su celular, para su celular o tableta o computadora, para que la tenga la Biblia ahí a la mano. Pero si va a ser el celular o va a ser su tableta, tenga cuidado de que no lo distraiga del estudio que estamos llevando, para que usted se pueda concentrar. Los videos están disponibles. Usted puede compartirlos cuantas veces guste. Son públicos, están públicos. La única restricción que tienen es que no altere el contenido del video que se transmite aquí. Y de ahí en adelante usted puede compartirlo cuantas veces quiera, con quien guste, a la hora que guste. Y de hecho van a quedar grabados en mi página de Facebook. No me había dado cuenta, pero estaba checando videos desde qué fechas tengo y empecé a subir a Facebook y son del octubre de 2018 más o menos que empecé a subir predicaciones a Facebook. Y inicié subiendo estas predicaciones porque inicié con una serie que se llamaba ¿Por qué yo no creo en la evolución? Son varios videos o varios sermones que di en la congregación en Denton que llevan por título ¿Por qué o por qué razón yo no creo en la evolución? Y vimos 4 sermones o más, no recuerdo exactamente cuántos videos, pero vi alrededor de 4 que están en Facebook. Se me hacen interesantes, no me acordaba de ellos. Si usted le interesa, vaya, busque en fechas del 2018, octubre, que creo es octubre. Es el primer video que dice, hablamos de por qué no creo en la evolución o por qué no es correcto que un cristiano sea un cristiano evolucionista, porque es una contradicción. Y explico el por qué eso no está bien, o es una contradicción querer ser cristiano y también apoyar la evolución. Bien, pero es otro tema, no estamos hablando de eso. Vamos al tema que nos quedamos el día de ayer. Y dijimos que íbamos a empezar un tema que es básico. Ese tema ya lo hemos visto. Si usted ya lleva tiempo en el cristianismo, este tema ya lo debe saber a la perfección. Usted lo debe tener bien arraigado, bien entendido, bien comprendido y fácil de explicarlo inclusive para otras personas. Porque si usted tiene tiempo en la iglesia, estos temas son básicos y es muy, muy seguro que usted lo sepa y que usted pueda compartirlo con alguien más.
Pero si no, pues bueno, aquí lo recordaremos todos juntos, ¿verdad? Acompáñenos, no se nos vaya y reafirmemos estos temas. Vamos a entrar a la clase que nos quedamos el día de ayer para avanzarle. Y este tema va a ser esencial para explicar otros temas como temas que vamos a tratar después de este, como el diezmo, como por qué no usamos instrumentos musicales, como el día sábado, por qué ya no nos reunimos o no respetamos el sabbat, ¿verdad? ¿Por qué ya no? Otras cosas que son base y que son falsas doctrinas que enseñan en muchas iglesias que se dicen ser cristianas, que entremezclan Antiguo y Nuevo Testamento, entremezclan todas las leyes. Es más, inclusive muchos de ellos van hasta a tomar leyes de la era patriarcal para traerlos hasta el Nuevo Testamento. Pero bueno, usted y yo estudiaremos esto y quiero o espero que le quede bien entendido y bien comprendido para que usted no se confunda a la hora de que le muestren algún pasaje en la Biblia o le quieran enseñar una falsa doctrina. Esa es la intención. Bien, vamos entonces a entrar al tema en la parte que nos quedamos el día de ayer. Y el día de ayer nos quedamos vimos las eras. Estamos viendo las eras. ¿Qué es una era? Un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo determinado que tiene un inicio, tiene un fin. Y dentro de esa era hay unas características. Y vimos ayer dos eras, dos de las tres eras que existen en la Biblia. Dos de las tres divisiones que existen en las escrituras en la Biblia. La primera era la era patriarcal. Esto quiere decir, si usted recuerda y hará memoria, estuvo el día de ayer con nosotros, inició en la creación, en el huerto del Edén con Adán y Eva, y termina en el Éxodo 20 aproximadamente, cuando Dios le da los mandamientos a Moisés. ¿Cuáles son las características de esta era? Bueno, en esta era Dios hablaba directamente a los padres de familia, al patriarca, y le daba la ley al patriarca, y el patriarca era el encargado de decirle a su familia cuál era la ley que Dios le había revelado, qué tenían que hacer ellos, cómo tenían que comportarse, cómo tenían que adorar a Dios, y por lo tanto la adoración a Dios era familiar. El padre de familia vendría a ser como un tipo de sacerdote de Dios, que era el que daba la ley y guiaba a su familia para que su familia adorara a Dios de la manera correcta, de acuerdo a las instrucciones que Dios le revelaba a él directamente. Bueno, la humanidad empezó a crecer y empezó a crecer más y más y más y más y más. Y Dios cambió su manera de hablar con las personas. Ya no habló directamente a los padres de familia, a los patriarcas, al de más edad en la familia, al padre, ¿verdad?, de más edad en la familia, al abuelo, al bisabuelo o al que estuviera vivo. Sino ahora Dios empezó a escoger profetas. Comenzó a escoger hombres que Dios seleccionaba como Moisés y se encomendaba una tarea. Vas a decirle a mi pueblo, en el caso de Moisés, estas son las leyes, Moisés, esto es lo que quiero que le digas a mi pueblo. Y ahora cambió, ya la instrucción no era a un padre de familia, ya Dios no le hablaba a los padres de familia, ahora Dios le hablaba al profeta, y el profeta se encargaba de darle la ley de Dios a toda una nación, no a una familia, a una nación. Entonces, era patriarcal, la adoración familiar y las instrucciones de parte de Dios para una familia. Era mosaica, las instrucciones de parte de Dios para un profeta, y el profeta se las daba a una nación completa, en este caso al pueblo de Israel o a la nación israelita. Bien, ¿cuánto duró este siguiente periodo, este segundo, de Moisés, de los 10 mandamientos, hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Bien. Dicho esto, pasamos a la tercera era, y esta es la más importante para todos los estudiosos de la Biblia y para todos los cristianos. ¿Por qué es la más importante? Porque es la ley en vigencia para usted y para mí. Porque es la era que usted y yo estamos viviendo. Usted y yo estamos viviendo en medio de ese periodo de tiempo entre la muerte de nuestro Señor Jesucristo y la destrucción del mundo. ¿Cómo sabemos que estamos en medio? Bueno, porque ya sabemos que Cristo murió hace muchos años, pero la destrucción del mundo todavía no ocurre. Entonces estamos en medio, en ese periodo de tiempo, que es la era cristiana o el tiempo del cristianismo, el espacio de tiempo o la era cristiana. ¿Okay? Entonces, usted y yo vivimos en la era cristiana, no en la era mosaica, no en la era patriarcal. Dios ya no le va a hablar al más grande de la familia para darle su ley. Dios ya no nos va a mandar un profeta para dar su ley.
Dios habló a través de su Hijo Jesucristo y nos va a hablar a través de su Hijo. Por eso usted y yo somos cristianos y vivimos en la era cristiana. Pero vamos a explicar un poco más. No quiero que se le olvide esta gráfica que está ahí o estos dibujitos que le puse ahí en la pantalla. Un mundo, Moisés, una cruz y la destrucción del mundo, para que entienda las 3 eras que aparecen en las Escrituras o en la Biblia. Bien. Avanzamos entonces en el tema. Vamos a ver características de la era cristiana. La era cristiana podríamos decir que es de Mateo, capítulo 1. Otra vez, entendiendo que dentro de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, Cristo estaba con vida y estaba legislando su ley. Todavía no estaba en vigencia su ley, pero ya estaba explicando cómo iba a cambiar esa ley, cómo iba a ser diferente a cómo se venía llevando en la era mosaica o la ley mosaica. También encontramos, obviamente, porque Cristo nació bajo la ley de Moisés, y estaba en vigencia la ley de Moisés. Entonces, encontramos ambas cosas en los evangelios. Encontramos la ley de Moisés, porque todavía los judíos guardaban la ley de Moisés. Inclusive Cristo todavía guardaba la ley de Moisés. Pero cuando Cristo muere en la cruz, esa ley de Moisés deja de tener validez y entra en vigencia la ley de Cristo. Otra cosa muy interesante o muy importante es que cada vez, si se fija, cada era que aparece en la Biblia se expande más el alcance de esa ley hacia las personas. Ejemplo, cuando hablamos de la era patriarcal, la ley era exclusiva para una familia. Cuando hablábamos de la era mosaica, la ley era exclusiva para una nación, para un país. Y cuando hablamos de la era cristiana, la ley de Dios es para todo el mundo. Se extendió de manera general. Ya Dios no le habló al patriarca. Ya Dios no nos habló por un profeta. Dios mandó a su Hijo directamente para que su Hijo, en presencia, en carne, encarnado, nos diera la ley que no solamente es para los judíos, sino es para ahora, hoy en día, en esta era, para todo el mundo. ¿Ok? Extendida completamente. No para un grupo en específico. Saludos a los primos que se conectan, ¿verdad? Desde Frontera, Coahuila. Saludos a todos los primos y a mis familiares, a papá también que nos está viendo, a mis hermanas, a los hermanos de Denton también, todos los que se han conectado. Un saludo, gracias por estar con nosotros y por acompañarnos de donde estén, ¿verdad? Sea Monclova, Frontera, Houston, San Antonio, de Amarillo también nos escuchan hermanos de Amarillo, por allá en Amarillo, Texas, en diferentes partes, ¿verdad? Es más, nos escuchan y a veces, como muchos hermanos comparten estas clases, estos videos. Hay personas que miran el video y se conectan y yo no me entero que se están conectando porque son de videos compartidos. Pero el punto es que alcance a las más personas que se puedan beneficiar y esa es la intención. Bien, seguimos entonces con la era cristiana. Entonces, la era cristiana es para todo el mundo, no para una nación, no para una familia, para todo el mundo completamente. Y el mensajero o la persona que nos trajo esa ley es Cristo, no un profeta y no el patriarca. O un padre de familia, o el más grande de la familia. Vamos a la siguiente parte. Se le llama así, era cristiana, porque a comparación como la era mosaica, es porque fue dada la ley a través de Moisés. Dios le da la ley al pueblo de Israel a través de Moisés, por eso se le llama la era mosaica. ¿Por qué se le llama era cristiana? Porque la ley fue traída o nos fue dada a usted y a mí por nuestro Señor Jesucristo. Por eso se le llama era cristiana, porque Cristo nos trajo la ley a usted y a mí. Entonces, por eso se le puso ese nombre, era cristiana. Bien, ¿qué características más encontramos en esta era? Bueno, inicia esta era con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si me acompañan, por favor, allá a Lucas. Abran sus Biblias, por favor, ahí en el Nuevo Testamento, Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Versículos 11 y 12. Lucas capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, esto servirá de señal. Bueno, desde el 11 dice, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor. Versículo 12, esto les va a servir de señal. Hallaréis o vas a encontrar al niño envuelto en pañales,
acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció el ángel, con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Inicia con el nacimiento de Cristo, el Salvador del mundo, ¿verdad? Como dice la Escritura, ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Por eso le llama era cristiana. Encontramos también que Cristo empieza a legislar. Por eso les explicaba que en los evangelios encontramos entremezclada lo que es la ley del Antiguo Testamento con la legislación que Cristo estaba haciendo de la nueva ley, pero todavía no estaba en vigencia. Eran como, para que lo entiendan, eran como anuncios que estaba dando Cristo de decir: esta es la nueva ley que viene. Todavía no está en vigencia, pero estos son los cambios que se avecinan. Estén preparados porque estos son los cambios. Igual en México, cuando cambian una ley o algo en la Constitución, deberían, ¿verdad? Y aquí en Estados Unidos también, deberían de anunciar, de dar un periodo, una prórroga para anunciar y para decirle a las personas: la ley va a cambiar, así es que ya no va a ser lo mismo. A partir de tal fecha ya esta ley va a dejar de valer, ya no sirve, ahora es esta nueva ley. Pero antes de que entre en vigencia esa ley, se empieza a avisar a las personas o a anunciarles: va a cambiar la ley, va a cambiar la ley, pongan cuidado, pongan atención, va a cambiar la ley. Bueno, Cristo hace lo mismo. Cristo en más de una ocasión advierte que la ley dada a Moisés iba a cambiar, iba a ser modificada, se iba a transformar en una ley diferente, en una nueva ley. Y encontramos algunos pasajes, no les voy a dar todos los pasajes porque no es la intención estudiar todos y cada uno de los pasajes en cuanto a la ley que Cristo legisló, pero creo que con algunos son suficientes para que entendamos el punto. Mateo capítulo 5, vamos allá a Mateo, capítulo 5. Y aquí es donde a veces vienen problemas con algunas sectas o denominaciones. Dicen: no, es que lo que cambió Cristo fue la ley ceremonial, no la ley moral. No, Cristo altera ambas leyes. Altera o cambia ley moral y ley ceremonial. No hay tal división de ley moral y ceremonial. Esa la hicieron los hombres para justificar una falsa doctrina. Ley es ley de parte de Dios. Pero bueno, Cristo, si suponiendo y dándoles ¿cómo se dice? El privilegio de la duda, dicen: ok, vamos a creer que sí existe ley ceremonial y ley moral. Bueno, Cristo cambió ambas. Cristo alteró ambas leyes. Ley ceremonial y ley moral. No, no es cierto. Sí, es cierto. Aquí está. Mateo capítulo 5. Vayamos a leer. Mateo capítulo 5. Versículo 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos. Versículo 21. Estoy leyendo 21 y 22. Y luego voy a leer 25, 27 y 28. No aparecen ahí porque los tapó el video, ¿verdad? Que está en la esquina. Pero vamos a leer Mateo 5, 21 y 22 primero. Dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Pregunta: ¿esta ley es moral o ceremonial? ¡Oh, sorpresa! Es ley moral. Entonces Cristo sí cambió la ley moral. Dice, ¿a qué me refiero con ley moral? Ellos dicen ley moral son los 10 mandamientos. ¿Ok? Que es, los 10 mandamientos no los cambió Dios. No, sí los cambió también. Porque en los 10 mandamientos incluía no matarás, uno de los 10 mandamientos, Éxodo 20:13. Pero bueno, oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás. Eran de los 10 mandamientos de Éxodo 20:13. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora aquí viene el cambio que Cristo hace a esos 10 mandamientos. Pero yo, dice Cristo, yo ahora les estoy diciendo que la ley va a cambiar. Yo les digo que ahora va a ser diferente. Cuando la ley mía entre en vigencia, va a ser diferente a la ley de Moisés. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo a su hermano quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Cambió o modificó la ley? ¿Sí o no? La respuesta es sí. Modificó uno de los 10 mandamientos, que era no matarás. Entonces Cristo sí modificó la ley, legisló y está avisándoles: ya no necesitas matar literalmente y esperar a ser condenado o decir que tienes pecado cuando mates a la persona. ¿Ok?
sino basta o ya vas a empezar a ser culpable desde que empieces a insultar a tu hermano y le empieces a decir necio, le empiezas a decir tonto, le empieces a decir insultos, pues ya quedas como pecador desde ahí. Ahora, si llegas al asesinato, pues igual es pecado tras pecado, pero ya empiezas a ser culpable desde antes. Y en los 10 mandamientos no eras culpable si tú ofendías de esa manera a tu hermano. Eras culpable si lo matabas, pero no empezabas a ser culpable desde el momento de ofenderlo. Y entonces aquí ya Cristo empieza a ser más dura, más restrictiva la nueva ley. Por ejemplo, otro de los 10 mandamientos que modificó. Oíste que fue dicho, versículo 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿De dónde viene eso? Éxodo 20:14, de los 10 mandamientos. Ley moral. Bueno, supuestamente, ¿verdad? Ley moral. No hay tal cosa, pero bueno, ley moral. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Éxodo 20:14, 10 mandamientos. Ahora Cristo cambió, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Más restrictiva. Ya no necesitas esperar hasta que haya el contacto físico para ser culpable. Basta con codiciarla en tu corazón para ya estar cometiendo un acto ilícito delante de Dios. La ley cambió, la ley se modificó. La ley de Cristo es más complicada. También encontramos leyes ceremoniales que Cristo modificó. Por ejemplo, en el versículo 31 y 32, no los apunté ahí. Dice, también fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo, ¿ok? La ley es diferente, ya cambió. Mi nueva ley, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Cambió la ley, ¿ok? Cristo modificó la ley de Moisés. Vuelve a modificar esa ley, versículo 33, también dada a través de Moisés. Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo demás, lo que es más de esto, de mal procede. Y podemos leer 38, podemos leer 43, cómo Cristo va cambiando constantemente la ley. Bueno, me quedé leyendo un mensaje, disculpen. Entonces, Cristo empezó a cambiar la ley del Antiguo Testamento. Cristo empieza a modificarla, Cristo empieza a legislar cuando estaba con vida, porque tenía que legislar para dejar establecido cuál iba a ser la nueva ley, para que las personas entendieran cuando esta ley cristiana o esta era cristiana empezara o iniciara este nuevo mandamiento, este nuevo pacto, pudieran entender a qué se refería. Entonces, Cristo empieza a legislar aun cuando estaba en vigencia la ley de Moisés. Porque mientras Cristo estaba con vida, la ley de Moisés estaba en vigencia. ¿Ok? Ya lo explicamos un poquito en la clase pasada, pero lo vamos a ver más adelante para que no se me confunda. Bien, entonces seguimos con la era cristiana. La era cristiana entró en vigencia porque les decía que mientras Cristo estaba con vida. Porque ¿cuándo fue cuando entró en vigencia la era cristiana? O la nueva ley, la ley de Cristo, la ley legislada por Cristo. En Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 17. Vamos allá a Hebreos capítulo 9, versículos 16 al 17. Porque donde hay testamento, dice, es necesario que intervenga la muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, no vale, entre tanto que el testador vive. Cristo nos trajo esta ley, Cristo es el testador. La ley de Cristo no era válida mientras Cristo estaba con vida, entraba en vigencia cuando Cristo muriera. Por eso dice, porque el testamento o el pacto con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Donde ni aún el primer pacto fue instruido sin sangre. Lo cual, si usted recuerda, en la ley de Moisés el pacto era que alguien tenía que pagar por las culpas del pueblo, y quien pagaba por las culpas del pueblo eran los corderos, ¿verdad? En el sacrificio.
ofrecidos a Dios. Bueno, Cristo es nuestro Cordero ofrecido por nuestros pecados para que ese nuevo pacto entrara en vigencia, para que la ley de Cristo entrara en vigencia. Esa ley que se empezó a legislar durante la vida de Cristo, que se empezó a instruir durante la vida de Cristo, y después de la resurrección de Cristo, los apóstoles se encargaron en seguir instruyendo a la iglesia e ir puliendo los detalles de esta nueva ley. Pero ¿cuándo? ¿A partir de qué punto específico entró en vigencia la nueva ley? Desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entró en vigencia la era cristiana, la nueva ley. Ok. ¿Qué más podemos aprender aquí? Bueno, pues terminará esta nueva ley cuando Cristo venga nuevamente por segunda vez. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículos 26 al 30. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban, se daban en casamiento, hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, ¿verdad? En aquel día que el Hijo del Hombre se manifieste, que es por eso les ponía la imagen de la destrucción del mundo. Cuando Cristo se manifiesta en las nubes, viene la destrucción del mundo. Porque nosotros, usted ya estudiamos, seremos transformados y recibiremos al Señor en las nubes. Y los elementos ardientes, dice segunda de Pedro, serán deshechos, serán quemados, ¿verdad? Y todo se fundirá. Dejará la tierra de existir. Entonces, ¿cuándo terminará esta ley? Cuando Cristo venga por segunda vez. Él es el legislador y vendrá por segunda vez y terminará cuando el mundo sea destruido, porque ya no habrá más necesidad de esa ley para nosotros, porque seremos transformados y pasaremos a habitar con el Señor en el cielo, con otras reglas, con otro tipo de vida, otro tipo de ambiente, otro tipo de entorno muy diferente al de la tierra. Recordando que las leyes que Dios le da al hombre no son, y muy probablemente no son las mismas leyes que Dios le da a sus seres espirituales. La razón es porque los seres espirituales están compuestos de una manera diferente a como estamos compuestos los seres humanos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, nos vuelve a decir esto mismo, que cuando el Señor venga, lo que va a suceder en ese momento. Segunda de Pedro, capítulo 3. Versículos 9 al 13. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero, versículo 10, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en la cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, en el día del Señor, cuando Cristo venga por segunda vez, la tierra va a ser destruida. Ya no hay necesidad más de esta ley cristiana para nosotros. Ya no va a haber más cristianos aquí en la tierra. Vamos a ser transformados para estar en el cielo con nuestro Señor. Dice, serán deshechos y la tierra y las obras que en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en la cual los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, los cristianos, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas. En ese cielo y en esa tierra mora la justicia. Ok, entonces la era cristiana va a terminar con la venida de nuestro Señor Jesucristo, la destrucción del mundo y la transformación de nuestro cuerpo en un cuerpo incorruptible para habitar de esa manera siempre con el Señor. ¿Qué más de la era cristiana? Vemos que Dios en esta nueva ley, si recuerdan cuando vimos la era mosaica, vimos el pasaje cuando Moisés le dice al pueblo, oye Israel, Dios ha hecho un pacto con ustedes, todos los que están aquí hoy vivos. Entonces estaba hablando a un pueblo específico, la ley era para ese pueblo específico.
Y en el Nuevo Testamento, o en la nueva ley, o en esta era cristiana, Dios habla a todo el mundo. Dios habla a todo el mundo, porque esta ley es para todo el mundo. De hecho, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación, es precisamente para todo el mundo. Marcos 16, 15 al 16. Cristo le dice a sus apóstoles, vayan por todo el mundo, porque esta ley es mundial. Esta ley es para todas las personas, no para una nación, no para una familia, para todo el mundo. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. El que creyere, ¿en qué? En lo que predicaron en el Evangelio, y fuere bautizado, será salvo. Y el que no crea ¿en qué? ¿Qué les mandó predicar Cristo? El Evangelio. El que no crea en el Evangelio será condenado. ¿Por qué? Porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación para todos. Dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Al judío primeramente y también al griego. A través del Evangelio, a través de esta nueva ley, a través de este nueva era, nuevo pacto, Dios da acceso a salvación a todo el mundo. Ya no nada más a una nación, ya no nada más a una familia, a todo el mundo. ¿Y quién fue quien nos trajo ese mensaje? Su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Ok? Bien. ¿Qué más podemos ver de esta era? En esta nueva era es una adoración diferente y es lo que debemos de entender. En el Antiguo Testamento, toda la adoración tenía que ver con cosas físicas. Adorar a Dios, uso de instrumentos. Sacrificios a Dios, el animal literal. Degollar el animal y poner el animal. Circuncisión, literal. El cortar el prepucio del niño a los 8 días de nacido, del varoncito. Todo era físico, todo era pues sí, físico, material. Toda la adoración tenía que ver con algo palpable, algo material. Pero en esta nueva adoración, en esta nueva era cristiana, Dios quiere cambiar de lo físico a lo espiritual, que nos enfoquemos más en lo espiritual. Por eso decía que la ley era nuestro ayo, nuestro maestro para enseñarnos y llevarnos a Cristo. Así como a los niños en el kinder los enseñan con figuritas primero, ¿verdad? Mira, esto es rojo y la manzana es roja y toca la manzana y los niños agarran la manzana. Ah, sí, esto es rojo, la manzana es roja y hasta la manzana roja, ¿verdad? Y la tocan y la huelen. Ah, sí, manzana roja, roja. Bueno, los niños necesitan tocar, ver, palpar, oler, probar para aprender. Pero nosotros como adultos ya no necesitamos que nos digan, mira, manzana roja, toca. No, falta con que le digan color rojo y usted entiende a qué se refieren con color rojo. No lo tienen que relacionar con una manzana, no lo tienen que... Ya entendemos qué es el color rojo. Entendemos que no solamente la manzana tiene el color rojo, también las fresas, también otras frutas, también verduras, también miles de cosas, ¿verdad?, que tienen el color rojo. Pero ya cuando nos dicen rojo, a nuestra mente se nos viene inmediatamente cuál es ese color. No necesitamos palpar, tocar. Bueno, el Antiguo Testamento sirvió como eso, como esas cosas físicas que teníamos que tocar, palpar para poder entender cuando viniera la adoración espiritual. ¿Recuerdan allá a la mujer del pozo en Juan capítulo 4, versículo 24? Cuando el Señor le hace una pregunta a esta mujer, a nuestro Señor Jesucristo. Señor, ¿dónde tenemos que adorar? En este monte o en Jerusalén, porque los judíos dicen que en Jerusalén y nuestros padres dicen que en este monte. Y Cristo le da una respuesta, ¿verdad? Los judíos saben dónde hacerlo, pero dice, lo más importante es esto. La hora viene cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, ya no físicamente, ya no con montes, yendo a adorar a montes, a lugares específicos, sino van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Una adoración espiritual, una adoración interna, una adoración ya no material, ya no física, ya no nada más que necesitamos cosas que tocar para poder creer en algo. Cambió la adoración a Dios. Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hechos 27, ¿verdad? Encontramos cuando Pablo les enseñaba, habiendo de partir al día siguiente, ¿verdad? Él les instruía de la cena del Señor, cómo hacerlo, cómo participar de la cena del Señor.
Igual, esta adoración espiritual en el Antiguo Testamento, todo eran reglas, tiene que ser físico, tienes que llevar el diezmo físico, tienes que hacer una cantidad específica y todo era cuadrado, ¿verdad? Y en 1 Corintios capítulo 16 versículos 1 y 2, hablando en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte de algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Una oración diferente, una oración que nos deja y que Dios quiere ver nuestro corazón, que quiera ver nuestra gratitud. Dios sabe cuánto nos multiplicó, Dios sabe cuánto nos dio y quiere que nosotros le regresemos de corazón. Por eso dicen en 2 Corintios 9, ¿verdad? Del 6 en adelante, no lo dé con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bueno, diferente. Una adoración diferente, que la demos de corazón, no la demos triste, no la demos porque tenemos que hacerla como lo hacían en el Antiguo Testamento. Algo físico, llevar el cordero. No, quiere Dios que mostremos a través de esos hechos, pero que salga de nosotros, de nuestro corazón, algo espiritual, algo interno de nosotros, un agradecimiento hacia Dios. El día de oración cambió. En Hechos 27 lo vemos que era el primer día de la semana. 1 Corintios 16, la ofrenda también, el día cambió. Antes era el sábado en el Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento o en la nueva era cristiana es en domingo. Hechos 27, 1 Corintios 16. Se reunían el primer día de la semana para participar de estos emblemas. Una nueva adoración espiritual, un nuevo día de adoración diferente a la era mosaica, diferente a la era patriarcal. Bien. ¿Qué más? En la nueva era, en esta era cristiana, tenemos una promesa que no se daba, tan directamente, ¿verdad? Como se da en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo en esta nueva era, unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ya no nada más los judíos, ya no nada más una familia, toda persona en el mundo que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nos da unas promesas específicas en esta nueva era, de poder ser llamados hijos de Dios. Filipenses 3:20, recuerda, más nuestra ciudadanía está en los cielos. Ahora esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. Juan 14, del 1 al 3. Nuestro Señor Jesucristo, voy pues a preparar lugar para vosotros, ¿verdad? Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo os lo hubiera dicho. Ya se los hubiera dicho. Por eso voy a preparar lugar para ustedes. Tenemos una esperanza en esta nueva era, de un cielo nuevo y una tierra nueva, de una vida eterna, de vivir al lado de nuestro Señor, de poder solucionar ese pecado que nos separaba de Dios y poder reconciliarnos con Dios a través del más grande y perfecto sacrificio. El sacrificio de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya preparado desde antes de la fundación del mundo, nuestro Señor Jesucristo. Bien. Ya no vamos a llevar corderos literales a sacrificar, ¿verdad? Ya Cristo fue nuestro cordero perfecto, nuestro sacrificio perfecto. Ahora, vamos a pasar a otra parte del estudio. Ya acabamos con las 3 eras. Las 3 eras, voy a pasar para regresar a la imagen. Vamos ahora con la parte de los testamentos. ¿Cómo se intercalan esto? ¿Cómo entendemos las eras con los testamentos? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? En cierta manera sí, y en otra forma no. ¿Por qué? Bueno, lo voy a explicar. Con gráficas para que me entiendan. ¿Se acuerdan que estudiamos esto hasta aquí? Las 3 eras. Era patriarcal, era mosaica, era cristiana. ¿Ok? Entonces, ¿los testamentos dónde quedan? ¿Qué son los testamentos? Bueno, podemos más detalladamente lo dividimos en eras, pero a la hora de resumirlo en pactos, podemos resumirlo de una manera más compacta, 2 de ellos. ¿A qué me refiero? Con lo siguiente. Ahí salió. Que el Antiguo Testamento, o la antigua ley dada por Dios, podemos decir que esas leyes antiguas, esas leyes o esas formas que Dios hablaba al hombre, si usted lo quiere ver así, están del inicio del mundo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo en vigencia.
encerrándolo en el Antiguo Testamento, encerramos esas dos eras en el Antiguo Testamento. Encerramos la era patriarcal y la era mosaica dentro de lo que se considera antiguo, lo que se considera ya no vigente. Las formas o las leyes antiguas, las ordenanzas pasadas. Por eso, desde el inicio del mundo hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo se considera Antiguo Testamento, que estaba en vigencia el Antiguo Testamento. Eso incluye la era patriarcal, que tuvo su fin, y luego inició la era mosaica, y que tuvo su fin también. Entonces, eso podríamos decir o identificarlo como el Antiguo Testamento. ¿Y qué podríamos decir que es el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento, pues sería la era cristiana, que comprende de la cruz de Cristo hasta el fin del mundo. Por eso, Nuevo Testamento y era cristiana van muy de la mano. Antiguo Testamento y era patriarcal y mosaica se resumen como leyes antiguas o formas antiguas en que Dios hablaba o se dirigía a las familias o a la nación israelita o judía. ¿Ok? Entonces, Antiguo Testamento, leyes antiguas, formas antiguas que Dios hablaba. Nuevo Testamento, la ley vigente, la forma nueva en que Dios habla desde la muerte de nuestro Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Recordando nuevamente el pasaje que no quiero que olviden, por favor, Hebreos capítulo 1, versículo 1, que fue la base para todo lo que explicamos en la clase anterior. Hebreos 1:1 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces de muchas maneras en otro tiempo, habló a los padres, también habló por los profetas, pero en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por a quien asimismo hizo el universo. En estos días que vivimos usted y yo, la ley de Dios vino y fue dada a través de su Hijo Jesucristo. Vivimos bajo el Nuevo Testamento, bajo la nueva ley, bajo la era cristiana. No bajo la era mosaica, no bajo la era patriarcal. Esas leyes se acabaron, esas leyes terminaron. Cumplieron su cometido. ¿Ok? Entonces, cuando decimos Antiguo Testamento, estamos usando Antiguo Testamento para encerrar dentro del Antiguo Testamento las leyes antiguas. Era patriarcal, era mosaica. Como Dios le daba la ley a los padres de familia, como Dios le daba la ley a Moisés. Leyes obsoletas o antiguas, si usted lo quiere ver. Nuevo Testamento, ¿por qué se dice nuevo? Porque es la nueva ley dada a nosotros, que es la ley que trajo nuestro Señor Jesucristo y que está en vigencia hasta el fin del mundo. Ok, espero que me haya entendido hasta esta parte de aquí. ¿Ok? Por eso vimos primero eras o periodos de tiempo y luego los encerramos, esas eras antiguas que ya no están en vigencia en Antiguo Testamento, y la nueva era cristiana en Nuevo Testamento, o la nueva ley dada a nosotros. De esa manera lo entendemos más fácil. Antiguo, Nuevo Testamento. Inclusive si usted compra una Biblia, cualquier versión que ésta sea, y va a una página antes de Génesis, dice Antiguo Testamento. Y luego se va hasta una página antes de que inicie Mateo y dice ahí Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque está encerrando esos periodos de tiempo. ¿Ok? De Génesis hasta Malaquías, Antiguo Testamento. De Mateo a Apocalipsis, Nuevo Testamento. Antiguo, nuevo. Antiguo, nuevo. Ok. Vamos a la siguiente parte. Entonces vamos a iniciar con los testamentos. Si ya lo resumimos de una manera más compacta, pues quedaría así. Antiguo Testamento, Génesis a Malaquías. Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis. Nuevamente recordando que en Mateo, Marcos, Lucas y Juan encontramos también referencias a Antiguo Testamento porque Cristo, cuando estaba con vida, recuerde, el Antiguo Testamento seguía en vigencia. Pero ya estaba dándonos la nueva ley Cristo cuando estaba con vida. Por eso se considera parte del Nuevo Testamento. Estaba caducando la ley del Antiguo Testamento y estaba iniciando el Nuevo Testamento en los Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ok? Entonces podríamos resumirlo de esta manera. ¿Okay? De Génesis a Malaquías, de Mateo a Apocalipsis, nuevamente entendiendo estos contrastes, ¿verdad? Estas cosas que les explicaba. Bien, vamos a avanzar, espero que me vayan entendiendo hasta aquí. Ahora vamos a resumirlo ya no en eras, sino en testamentos para una mejor comprensión. Creo que se me duplicó la diapositiva. Sí, se me duplicó. Ah, no, bueno. Ya empezó. Pensé que se me había duplicado.
Entonces, así quedaría, ¿verdad? La Biblia está dividida en dos grandes partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Ok? Antiguo Testamento, desde la fundación del mundo hasta la muerte de Cristo. Nuevo Testamento, de la muerte de Cristo hasta la destrucción del mundo. Se divide en esos dos nuevos testamentos, dos grandes divisiones, si usted la quiere ver. Pero si la quiere ver a más detalle, pues podemos dividirla en eras. Por eso estudiamos primero las eras. Bien, dicho esto, vamos a definiciones. No sé cómo voy de tiempo, pero vayamos a las definiciones. ¿Qué de las definiciones? Un pacto es un tratado, un convenio, un acuerdo entre dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado. A las leyes de Dios también se le llaman pactos. También se le llaman testamento o ley. Porque un pacto es un acuerdo que Dios hace, una ley que Dios establece, que se establece entre Dios y el hombre. Ambos están comprometidos a cumplir este pacto. Dios de su parte está comprometido a cumplirlo con nosotros y nosotros para con Dios. Y como les digo más de una ocasión, siempre el que rompe este contrato o este pacto no es Dios. Dios no rompe, Dios no es infiel, Dios no es hombre para que mienta. Dios cumple su parte. Siempre quien rompe este pacto es el hombre. El hombre no sabe ser fiel. Por eso el hombre rompe el compromiso o el pacto que hace con Dios. Lo rompió. En todas las eras lo ha roto. Si vemos las escrituras o estudiamos las escrituras, más de un hombre sabían la ley, sabían el pacto que tenían con Dios, el compromiso que tenían con Dios y lo rompían. Y también encontramos, obviamente, muchos ejemplos de personajes bíblicos que cumplieron con su pacto, cumplieron con el pacto, con el acuerdo con Dios, con el mandamiento de Dios, a pesar de lo que fuera, ¿verdad? A pesar de que su vida estaba en riesgo o en peligro. Entonces, un pacto es un tratado, un convenio entre dos, un acuerdo entre dos o más personas, ¿verdad? En este caso, un acuerdo entre Dios y el hombre. ¿Qué más de definiciones? Podremos decir también testamento. Cuando oímos mencionar la palabra testamento, se nos viene a la mente cuando un padre de familia muere y deja su testamento, ¿verdad? Deja establecido en una hoja legal, en una hoja que es ley, ¿verdad? Ante las autoridades, qué bien le va a ceder a cada persona. Entonces es un contrato que el padre firma y autoriza para que sus bienes después de la muerte se distribuyan de la manera que él ha dejado establecido en ese contrato o en ese pacto. Entonces, testamento, por eso se usa la palabra Nuevo Testamento, porque es ese nuevo contrato, ese nuevo acuerdo, puede ser deuda o deber que tenemos para con Dios y Dios para con nosotros. Entonces, Dios hace una nueva ley, un nuevo contrato para con el hombre y le dice, estas son las reglas que hay que seguir. Por eso se le conoce también como testamento y también como un pacto. ¿Okay? Entonces, hay que entender eso. Puede mencionarse Nuevo Testamento o como un pacto o también de otras formas que vamos a estar viendo, como una ley. Podemos decir la ley de Dios en el Nuevo Testamento, juntarla toda, ¿verdad? La ley que es un mandamiento o algo que se autoriza, que si no se cumple, pues habrá un castigo, una consecuencia por violar esa ley, ese estatuto que se da a conocer. Entonces, cuando decimos la ley de Dios en el Nuevo Testamento, estamos diciendo todos los mandamientos que Dios nos dio en ese nuevo contrato, ¿verdad? Nuevo contrato que tenemos entre Dios y nosotros hoy en día. ¿Ok? Mandamiento igual, pues es una orden directa a cumplir que Dios nos da. Entonces, los mandamientos en el Nuevo Testamento, sí, también podemos decirlo así. Las órdenes directas que Dios nos da en ese nuevo contrato, en ese nuevo testamento, ¿verdad? En ese nuevo acuerdo que tenemos el hombre con Dios y Dios con el hombre. ¿Ok? Bien. Vamos al Antiguo Testamento y déjenme ver cómo es de tiempo porque no quiero pasarme mucho de tiempo. Todavía tenemos tiempo. Siempre tenemos una clase de 1 hora y un poquito más, así es que todavía tenemos tiempo. Bien, vamos al Antiguo Testamento. ¿Qué del Antiguo Testamento? Pues ya vimos algunos detalles, ¿verdad? Cuando vimos las eras. Pero podemos resumirlo con algunos otros detalles para que quede claro a qué me refiero con antiguo pacto y ley eran lo mismo. O sea,
Por eso les decía, un pacto, pues es el pacto entre Dios y el hombre de Dios para con el hombre y del hombre para con Dios. La ley de Dios, pues sí, es la ley que Dios le da al hombre y el hombre está obligado a cumplir con lo que Dios le dijo que tenía que cumplir. Entonces, pacto o ley es muy similar, podríamos decir casi lo mismo, ¿verdad? Vayamos a leer unos pasajes para ver esto de antiguo pacto y ley, pues obviamente van de la mano. Éxodo, vayamos allá a Éxodo. Éxodo capítulo 24. Versículos del 7 al 8. Dice, versículos 7 y 8. Hablando de Moisés, dice, y tomó el libro del pacto. ¿Por qué no dijo de la ley? Es lo mismo, es dicho de otra forma. La ley de Dios es un contrato, un pacto entre Dios y el hombre. Entonces, al decir pacto, pues es lo que pactó Dios con el hombre y el hombre con Dios. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Pacto. Dice pacto, pero dice, leyó el pacto, pues leyó la ley. Es lo mismo. Simplemente es otra forma de decirlo, ¿verdad? Utilizando otra palabra. Éxodo, capítulo 24, versículo 12 ahora. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. ¿No? Entonces, mandamientos. ¿Y dónde estaban escritos esos mandamientos? En la ley. ¿Y que dónde estaba la ley? En las tablas. ¿Y qué eran las tablas? Pues eran los 10 mandamientos. ¿Y qué eran esos 10 mandamientos? Pues era el pacto que Dios había hecho con su pueblo. Es lo mismo. Son formas de decirlo, ¿verdad? De diferente manera. Entonces dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube al monte y espera allá y te daré las tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. La ley, mandamientos, pacto. Vamos a Hebreos, capítulo 9, versículos 10 al 20. Vamos allá a Hebreos. No, en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículos del 18 al 20, perdón. Fíjese cómo le llama al Antiguo Testamento. En Hebreos capítulo 9 dice, está hablando de testamentos, porque dice, donde hay, versículo 16, previo al 18, dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, habla de testamento, dice, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Donde ni aún el primer pacto, ¿no era testamento? Pues sí. El testamento es el contrato legal que Dios estableció con el hombre, si usted lo quiere ver así. Es el pacto que Dios estableció con el hombre. Entonces, ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Dice el versículo 18, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley, por fin es pacto, es testamento, son mandamientos de la ley. Es lo mismo. ¿Por qué nos complicamos? Es lo mismo. Dice, mandamientos de la ley. A todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y sopo y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley. Bueno, según la ley o según el pacto, es lo mismo, según la ley o según el pacto. Con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. En estos pasajes nos habla testamento, nos habla de pacto, nos habla de mandamientos y nos habla de ley. ¿Son diferentes? Es lo mismo dicho de manera diferente. ¿Ok? Podemos decir la ley de Dios en el Antiguo Testamento, la ley de Dios en el Nuevo Testamento, el pacto de Dios en el Antiguo Testamento, pacto de Dios en el Nuevo Testamento, los mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento, los mandamientos de Dios en el Nuevo Testamento, el acuerdo entre Dios y el hombre en el Antiguo Testamento, el acuerdo entre Dios y el hombre en el Nuevo Testamento, el antiguo acuerdo entre Dios y el hombre, el nuevo acuerdo entre Dios y el hombre, de la manera que usted lo quiere decir, está hablando de lo mismo. ¿Ok? Entonces,
Antiguo pacto, ley, es lo mismo. Antiguo pacto, ley eran lo mismo. Puede decirle antigua ley, antiguo pacto, antiguo testamento, como usted lo logra entender. Y aquí vemos que en este fragmento de la escritura hace referencias a varias formas de identificar la ley. A veces simplemente se le dice, para hacer diferencia entre la ley de Cristo y el Antiguo Testamento, a veces simplemente en el Nuevo Testamento aparece la ley. Y inmediatamente entendemos, la ley de Moisés. ¿Por qué? Porque está haciendo un contraste. La ley decía esto. ¿Cuál ley? Pues la ley antigua, la ley de Moisés. Dada a Moisés, que es la previa a la de Cristo. Obviamente, no necesitamos mayor explicación. Entendemos fácilmente esto. ¿Ok? Bien, seguimos entonces. En el Antiguo Testamento encontramos otras características. Antiguo Testamento pregunta, ya lo vimos en las eras, pero para reafirmar, ¿a quién fue dado el Antiguo Testamento? ¿Fue dado a los patriarcas? ¿A los padres de familia? ¿Única y exclusivamente como se hacía en la era patriarcal? No, fue dada a una nación. No a través de un patriarca, sino a través de un profeta o de Moisés. ¿Ok? Y fue dada a una nación específica. Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al versículo 3. Acompáñenme ya en la escritura a Deuteronomio capítulo 5, versículos 1 al 3. Note cómo dice ahí, después de que Dios le da la ley, el pacto, el convenio, los mandamientos, como usted los quiera identificar mejor. Pero dice, llamó Moisés a todo Israel y les dijo, ahora otras dos palabras que son sinónimos de lo que estamos hablando. Dice, llamó Moisés a todo Israel y le dijo, oye Israel, los estatutos y decretos, la ley de Dios, ¿verdad? Los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo pacto. Moisés, te estás equivocando, eran estatutos y decretos, no pacto. Pacto se refiere al acuerdo entre Dios y el hombre, y dentro de ese acuerdo entre Dios y el hombre, Dios dio específicamente estatutos y decretos a cumplir o a realizar en ese acuerdo. ¿Ok? Jehová Dios hizo pacto con nosotros. ¿Con quién, Moisés? Con Israel, recuerde. ¿Para quién fue dada esta ley? Para Israel. En Horeb, no con nuestros padres. ¿Ok? Esta ley no fue dada en la era patriarcal, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. No. No es en la era patriarcal que Dios hizo este acuerdo, esta nueva ley. Esta ley mosaica, no fue esa ley. No hizo ese acuerdo con nuestros padres en la era patriarcal, sino con nosotros. ¿Quién es Moisés? Todos los que estamos aquí hoy vivos. ¿Quiénes estaban ahí vivos en ese momento? Versículo 1. Llamó Moisés a toda la nación de Israel, a los israelitas. No a los patriarcas, no en la era patriarcal, a una nación específica. El Antiguo Testamento, la ley mosaica, para identificarla plenamente en qué parte del Antiguo Testamento, de las leyes antiguas, qué exactamente, la ley mosaica, la ley dada por Dios por medio de profetas, fue dada para un pueblo específico, para Israel. Éxodo. Vamos a Éxodo, capítulo 34, versículos 27 al 28. Y Jehová dijo a Moisés, escribe estas palabras para que conforme estas palabras he hecho pacto contigo y también he hecho pacto con Israel. Pacto, testamento, ley, estatutos, decretos. Dice, he hecho pacto contigo y también con Israel. Versículo 28, 34, 28 de Éxodo. Y estuvo ahí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua. Y escribió las tablas del pacto. ¿Qué no son las tablas de los 10 mandamientos? Sí, es lo mismo. Los 10 mandamientos es el pacto que Dios hizo con el pueblo, uno de los pactos que Dios hizo con Israel. Los 10 mandamientos, los estatutos, los decretos, el pacto, el testamento, la ley, como usted lo entienda. Es la ley, el acuerdo entre Dios y un pueblo específico llamado Israel. ¿Ok? Bien, seguimos entonces.
¿Qué más aprendemos del Antiguo Testamento? En específico, ¿por qué me refiero en Antiguo Testamento a los mandamientos dados a Moisés o a la era mosaica? Porque recuerde, la era patriarcal ya había terminado. ¿Cuándo terminó? Cuando Dios empieza a hablar de una manera diferente a través de profetas. Dejó de hablarle a los padres de familia y por eso cuando nos referimos a Antiguo Testamento, generalmente hacemos referencia a la era patriarcal, a la era mosaica, porque era la era que estaba en vigencia todavía cuando Cristo estaba con vida. No estaba en vigencia la era patriarcal, estaba en vigencia la era mosaica. Por eso cuando hablamos del Nuevo Testamento, nuestra mente inmediatamente va a la previa, a la ley previa que era, obviamente, la era mosaica, la ley dada a través de Moisés y de todos los profetas. Nos vamos a quedar aquí porque ya la computadora me regañó, me dijo ya son las 8, ya es tiempo de despedirnos. Pero un día de mañana vamos a ver que el Antiguo Testamento, al ser un instructor, al ser un ayo, al ser una guía, pues era también, en la Escritura se nos dice que era una sombra, no era lo real, era una sombra. La sombra hace una figura, pero no es lo real, no es el objeto real, es una forma del objeto real. Y mañana lo explicaremos un poquito más. Pero el Antiguo Testamento no era lo real, el Antiguo Testamento nos dibujaba la sombra para que identificáramos cuando viniera lo real. ¿Ok? Y lo real era la ley de Cristo, o la nueva ley, o el Nuevo Testamento. Pero lo vamos a estudiar el día de mañana, Dios mediante. Así que acompáñenos a las 7 nuevamente el día de mañana. Y para que se quede con nosotros y esté estudiando juntamente con nosotros estos temas que estamos llevando a cabo, que ya llevamos bastantes semanas, ¿verdad? Gracias a Dios que nos ha permitido transmitir, nos ha dado vida y salud para poder continuar transmitiendo estos temas y llegar a muchos hogares y a muchas personas que nos siguen acompañando cada día. Esperamos que sea de bendición para ustedes y que también para sus amigos cuando ustedes compartan estos videos con sus familiares, amigos y en su Facebook. Dios me los bendiga, mis hermanos y amigos. Nos vemos el día de mañana, Dios mediante. Mañana, miércoles, sí, mañana a las 7. Y seguimos con este tema. Después, terminando este tema, brincaremos ya a explicar otros temas ya con la base establecida, entendiendo cómo entender las Escrituras, cómo estudiar las Escrituras. Bien, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Dios me lo bendiga. Y Dios mediante nos miramos por este mismo medio. Cuídense mucho. Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to care.